como dice Janet, fue la que comentó, ¿verdad? Que matemáticas. Entonces, Sí, matemáticas, otra vez, lo que les dije, vamos a llegar a aritmética. Es aritmética. O sea, vamos a hacer una regla de tres. Vamos a tener ahorita en el archivo la presentación de la expresión que es la de la pendiente. Acuérdense que la pendiente es el desnivel entre la distancia, en este caso el desnivel, si estamos hablando de dos ejes, sería y la distancia sería, es X, ¿sí? Y bueno, pues de ahí vamos a encontrar la incógnita que nos atañe, que en este caso sería, ¿cuál? A ver, la pregunta es de pasar al archivo, ¿cuál es la que tengo que encontrar de todo lo que ya vimos? ¿No? ¿No le dan cuál es? Nada más con que me digan el concepto de la curva de nivel. la pendiente, ¿no? No, no, pero no, 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 no. La pendiente, no. Ah, el concepto. Sí, el concepto. Es una línea imaginaria. Es una línea imaginaria. Es Entonces, una línea sobre un mapa plano, bueno, sobre un mapa plano, vista en plata, que sí, une todos los puntos y ay, perdón, y que tiene la misma elevación sobre el nivel del mar. que tiene una relación. Ajá. Bueno, pero aquí básicamente, como ya les dije, la hecha Zacatenco, yo quiero formar las curvas de nivel del nivel de planta baja, que sería el cero, luego el uno, el 2, el 3. Entonces, esa ya deja de ser una incógnita, porque yo ya las propuse. Ya propuse que son curvas de nivel equidistantes a cada metro, por ejemplo, ¿no? O a cada nivel. En este caso, tenemos que utilizar los valores según las unidades, que serían los metros. Hagan de cuenta entonces que estamos al nivel medio del mar y yo quiero encontrar las curvas de nivel a cada metro de desnivel, ¿sí? A partir de ese cero, a cada metro de desnivel, otra, otra, otra. ¿Cuál nos correspondería a la Ciudad de México? Pues la promedio, 2240, y ya las que me estén solicitando. Entonces, el desnivel ya deja de ser una incógnita porque ya es una propuesta. Entonces, ¿cuál es la verdadera incógnita aquí? Porque dice que una curva de nivel se une con muchos, muchos puntos y todos esos puntos tienen la misma elevación. Entonces, ¿qué necesito de esos puntos? Conocer la posición planimétrica para formar entonces la curva. Entonces, aquí la incógnita es la distancia, ¿sí? La distancia es la que tenemos que andar buscando. Bueno, ahora sí voy a presentarles el archivo. A ver dónde está. Aquí no está. Bueno, es el tema 4.4. Con este cerramos ya esta unidad. Y dice que es un método de configuración topográfica. ¿Cuál es el método a utilizar? El de cota redonda. ¿Qué significa cota redonda? Quiere decir que es un valor sin decimales. O sea, yo voy a encontrar cotas redondas a cada metro. Entonces ya entiendo que es el cero, el uno, el 2, el 3, el 4, etcétera, ¿no? Hasta el nivel más alto que exista en el relieve de la topografía. Y no contiene entonces ningún valor, fracción decimal. Así pueden ser, por ejemplo, cada 5, cada 10, cada 15. Las plantas que vimos tenían curvas maestras de separación o de desnivel entre ellas de 10 metros, algunos de 5 metros, etcétera. Dice, con cota redonda con nivel de mano. Acuérdense que estábamos hablando de un programa que ya debió haber sufrido modificaciones y no lo hemos podido hacer. No se ha podido hacer. Tenemos del 2004, ¿sí? Que fue cuando se autorizó. En el 2014, básicamente 2015, ya fenecía y teníamos que actualizar contenidos dependiendo a
a las necesidades del campo ocupacional, etcétera, etcétera. Pero ya no se lo mostré, también lo tengo ahí de recuerdo. Creo que sí, el nivel de mano. Es un aparatito que no tiene pues ningún chiste. Tiene una mirilla, tiene un pequeño nivel que vemos a través de esa mirilla, adentro tiene un pequeño prisma y lo nivelamos y aquí en el objetivo sería, pues puede estar grabado un pequeño cristalito, muy delgadito, o puede tener un hilo y con ese vemos inclusive una vara que tenga una marca simplemente. Ese ya es un poquito más sofisticado porque es un crisímetro y sí ya tiene un dispositivo para medir tanto pendientes como ángulos verticales, pero ya están en desuso, ya no los utilizamos. Y ahí hay en la S Zacatecas. Vean, tiene 127 milímetros de largo, o sea, 13 centímetros de largo. Vamos a entrar, dice, para determinar la configuración, entonces vamos a requerir el concepto de la pendiente. La pendiente ustedes la han manejado en matemáticas, la han manejado en física, la vamos a manejar ya aquí en topografía. Y dice que es el desnivel. Le digo, si está en dos ejes, sería Y, la elevación, y X, la longitud. Y si la quiero expresar en porcentaje, pues nada más la multiplico por su respectivo valor. Luego tengo que obtener el desnivel, ¿sí? El desnivel, pues como ya yo hice la nivelación de puntos, pues ya cuento con la nivelación de bancos de nivel y cuento con la nivelación de puntos intermedios, sean estos estaciones o no. Entonces, el desnivel siempre es la cota del destino menos la cota del origen. Recuerde que ahí me va a dar el valor del signo. Signo negativo es descendente, signo positivo ascendente. Bueno, aquí tenemos ya una figura donde esquematiza qué es lo que ando buscando. Entonces, tengo una línea inclinada que simula ser la pendiente del terreno. Conozco las cotas o elevaciones, ¿sí? O altitudes del punto A y del punto B, y se requiere encontrar entonces la posición en planta de estos, ¿sí? Estos puntos, que estos puntos son puntos que me van a ayudar a formar la curva de nivel, y esto es solamente una línea. En una línea, pues, solamente voy a encontrar el valor de una cota redonda. ¿Sí? Diferentes valores. Y sobre el eje de las elevaciones, entonces ya tengo propuestas. ¿Cuáles son las cotas redondas que yo debo de obtener? Si hago una proyección, ¿sí? Si hago una proyección, entonces tendría aquí una cota y la proyecto sobre el eje de las X, que es la longitud, y ya tendría la ubicación sobre la línea. Te hagan de cuenta que es un polígono, ¿sí? Es un polígono cerrado, por ejemplo. Otra cota, hago su proyección y ya tengo también la posición, y por último tengo la última, ¿no? ¿Sí? O en el sentido que lo hagamos de A a B o de B a A. Lo lógico es que lo hagamos siempre en el sentido del recorrido, en este caso de A a B. Dice, como las curvas de nivel pues son líneas que unen puntos de cotas enteras, o también le llamamos aquí redondas, y todos los puntos tienen la misma elevación, entonces en el campo eso es difícil de encontrar. O sea, no voy a encontrar ahí los puntos que me definan la curva de nivel. Entonces yo tengo que hacer el levantamiento planimétrico, luego la nivelación, y con esos datos, entonces yo voy a procesar y encontrar a proponer las cotas enteras y encontrar su posición, ¿sí? Para finalmente formar una línea. Para formar una línea, imagínense, esta línea en particular que estoy siguiendo la trayectoria, puedo procesar, por ejemplo, 3 o 4 o 5 o 10 líneas sobre un plano horizontal para poder encontrar. Entonces, imagínense para hacer la configuración de toda esta zona o de toda esta área, ¿cuántas líneas tengo que interpolar?
Entonces dice que el proceso de interpolación es un proceso de interpolación lineal, es una regla de tres. Y ya que la determinación de los valores se toman las cotas de los puntos, y si una línea, si yo trazara una línea, por ejemplo, tengo una línea, déjenme insertar aquí, insertar una línea y hagan de cuenta que tengo un polígono, déjenme volver a copiarla. Y con esa línea yo formara un polígono. Qué complicado es dibujar, ¿no? Cuando lo hace uno en AutoCAD aquí con Word es una cosa así como desesperante. Hagan de cuenta que tenemos ese polígono. Sencillo, un polígono de tres lados. Ahí. Entonces, en este polígono, vean cuántas cotas redondas tengo. Por ejemplo, sobre esta línea, que este fuera el vértice 1 y este es el vértice 2. Lo hice así para que vean ya sobre el plano topográfico. Entonces, ¿cuántas líneas, cuántas cotas redondas estoy encontrando ahí? Una, inclusive aquí una que coincide con uno de los vértices. Una, dos, tres, cuatro, cinco, nuevamente la misma, seis, siete, ocho, y así sucesivamente. Entonces tengo que encontrar la posición de esas curvas de nivel o esas cotas redondas que me forman una curva de nivel. Entonces todos los valores, ¿sí? A final de cuentas, las tengo que encontrar también sobre otra línea. En una sola línea, pues es difícil que yo forme digo, para que no se me confundan, en un solo lado del polígono, yo puedo encontrar muchos puntos de la misma línea que es la curva de nivel, pero no es suficiente. Con un solo punto yo no puedo formar una curva de nivel. Entonces, de esta, que sería la 2 a 3, entonces encuentro otra que tiene la misma elevación y ya tengo un punto y otro punto. ¿Ves? Igual, otro punto, otro punto. Pues tendría que conformarme con al menos dos puntos para formar una curva de nivel o un tramo de la curva de nivel. Pero eso no me da la exactitud, ¿sí? No me da la confiabilidad que realmente la curva de nivel vaya a ser susceptible para utilizar en algún proyecto. Vean esta parte. Entonces, aquí claramente se ve que aquí hay cambios de pendiente. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Ah, pues entonces no es suficiente con solo el perímetro del polígono. ¿Qué tendría que hacer? Pues entonces tener, ¿verdad? Tener más líneas, más líneas. Por ejemplo, otra línea aquí, a lo mejor en un punto intermedio de este lado, ahí. Y ahora, ¿cuántos puntos tengo para formar una curva de nivel? Tengo uno, dos, tres. Aquí igual tengo tres puntos. Aquí igual tengo varios más. Tengo uno, dos, tres, cuatro puntos. Entonces, vean, mientras más información de la altimetría conjugada con la planimetría tengo, me va a dar la exactitud de la configuración topográfica, o sea, del relieve del terreno. A ver, preguntas hasta aquí. No, pero que sí. Entonces, si alguien se conforma con solamente el perímetro, pues a lo mejor pues, me puede dar idea, pero no. Aquí, fíjense, en esta zona, ¿pueden interpretar qué es esta zona? Aquí, ya que vieron ustedes las curvas de nivel, ¿qué es esta zona? Vean, Como ¿qué zona? lomerío, No, no es un lomerío aquí. Aquí no es un lomerío. No se imaginan qué es. como un campo. Un parteaguas. Una llanura. No.
puede ser una parte, aquí puede ser un remanso y y un parteaguas, ¿sí? Porque vean hacia dónde va, hacia dónde hay un escurrimiento, ahí va un escurrimiento, ¿están de acuerdo? Dice que el sentido del escurrimiento es hacia donde se abren las curvas de nivel, aquí está un escurrimiento, vean, aquí tengo otro escurrimiento. Entonces, esto es parte de un parteaguas. Aquí hay otro escurrimiento hacia ese lado. Se tienen muchos escurrimientos. Entonces aquí tengo un parteaguas. Hay un parteaguas. Eh, Profesor, ¿Perdón? ¿se puede regresar tantito a la fórmula nada más para terminar la de copiar, por favor? Tiene el archivo, pero bueno, ahí está. Ahorita nomás vamos a hacer ejercicio de una sola línea y les voy a prestar un archivo de AutoCAD de un otro ejercicio que ya es un polígono y cómo esa información ya la fui yo acomodando en ese archivo para que ustedes la entiendan más fácilmente. Pero creo que aquí se ve claro, ¿no? O sea, así está el terreno, ¿sí? Yo aquí le traslapo lo que es un polígono y veo que es necesario tener más líneas, más de una línea, ¿sí? Más, para poder entender cómo son las curvas de nivel, porque yo me las podía imaginar. O sea, imagínense, de un punto a otro punto, puedo ser que la hago así como está. Pero en otro caso, ¿qué tal si la curva no es de esta manera, sino que lo voy a poner aquí, sino que hay otro punto que me definiría esta misma elevación y que fuera así, ¿sí? Una pequeña curva como si fuera una parte de un escurrimiento. Entonces, solamente con más líneas interpoladas encontraría esos puntos que me van a ir definiendo pues la curva de nivel. Entonces, con un solo punto de una cota es imposible formar una curva de nivel. Pues eso no. Con dos, pues me da pauta a que mi cerebro trabaje y me la puedo imaginar. Yo me la puedo imaginar de tres formas, de tres formas. Entonces, cuando no tengo ya, cuando ya tengo una tercera línea y encuentro un tercer punto o un cuarto punto, pues ya puedo seguir esa trayectoria de esos puntos y formar. ¿Alguien ha eh, utilizado, llenado esas revistas donde tienen muchos puntos pero forman una imagen? Sí. Sí, sí, Entonces, tienen una secuencia, ¿verdad? Ujú. Es la secuencia, puede ser letras o puede ser números. Entonces, ve usted muchos puntos, pero no sabe qué forman todos esos puntos. Hasta que no, entonces empieza a seguir la trayectoria de los puntos con una secuencia que le marcan ahí, entonces va descifrando la imagen. Pues así son las curvas de nivel. Entonces, mientras más puntos tengo de una curva de nivel, pues entonces voy a descifrar cómo es esa imagen, ¿no? De esa línea. Entonces, vamos a tomar, por ejemplo, una línea, la interpolación. Aquí está la fórmula de la pendiente. Ya despejamos, ¿verdad? La longitud, que es lo que yo ando buscando, la posición de la longitud. Y voy a ir a la tablita. Por eso les pedí que tuvieran su tablita, para que lo fueran llenando. Vean. Entonces, tengo el punto 1, el punto 2. ¿Qué necesito? Planimetría, distancia entre esas dos líneas, aquí la tengo. ¿Qué más necesito? Altimetría, aquí está. Con una nivelación de perfil, encuentro las cotas de estos puntos, que son el 1 y el 2, y la tengo. Entonces, también tengo, ¿verdad? Ya la fórmula. Quieren ir copiando, me gustaría que lo hagan en su hoja. Vamos a hacer nada más el ejercicio de esta línea para después presentarles un archivo, ¿no? Entonces, ahí lo tenemos, ahí están las expresiones. Y vamos a corroborar, saquen sus calculadoras, por favor.
Bueno, entonces ya tenemos la línea 1, 2. Tenemos su elevación y me tienen que decir, ¿verdad?, qué queremos obtener. Y dice, interpolar la siguiente línea para encontrar las cotas redondas, o sea, sin enteros, con equidistancia vertical a cada metro. ¿Cuál es la equidistancia vertical a cada metro? ¿Sí? Desde el origen, 0. Yo voy a llegar ¿a cuál? Voy a llegar a la que me corresponde, según el punto 1 y el punto 2. Errores que cometen. Dicen equidistancia vertical, o sea, cotas redondas, y le ponen a cada metro y dicen, entonces si voy hacia arriba, voy de 1 hacia 2, es ascendente la pendiente positiva. Dice, ok, le pongo la 99.145, que es el punto 1, y la siguiente le ponen 100.145, 101.145, 102.145. Pregunta, ¿esas son cotas redondas? No. 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 Entonces, ¿cuáles son las cotas redondas? Porque vamos ascendiendo, sería la 100, la 101, 102, 103, 104, 105. No llegamos a la 106 porque esa está fuera de los límites de la línea. Entonces, esas son las cotas redondas. Entonces, aquí lo tenemos. Tengo el punto número 1. ¿Quieren ir llenando su tablita, por favor? Aquí tienen el archivo, pero quiero que lo vayan haciendo para que vayan entendiendo de dónde salen los resultados. Cópienlos. Copien nada más esta, ¿sí? Nada más del 1, la información. No me copien nada de lo demás. Ahorita vamos a ver cómo lo obtuvimos. Pues tengo del 1 su elevación. Estoy en el origen, no me he movido, desnivel 0. Y la distancia, sigo en el origen, 0. ¿Qué es lo primero que tengo que obtener a partir de esta información? Entonces las cotas redondas que me están solicitando, que son a cada metro de equidistancia vertical. Por lo tanto, voy hacia arriba y tengo la 100. Quiere decir que aquí hay una diferencia para, ¿sí?, una unidad. Luego tengo otra unidad completa, 101, 102, 103, 104, 105. Ya llegué al punto número 2, que es la 105.827. Me dicen si hay dudas. Ya dan de cuenta que esa es una línea de un polígono. Es un polígono que a lo mejor tiene 400 lados. Y tengo que interpolar 400 líneas. Bueno, pues si tengo una hoja de Excel, pues adelante, ¿no? Lo hacemos. ¿Preguntas hasta aquí nada? No, profe. No, profe. Ok. Bueno, después vamos a la columna de desnivel. El desnivel se obtiene a partir del origen. ¿Alguien me puede decir por qué a partir del origen? ¿Por qué? ¿Por qué luego hacemos cálculos y los resultados los damos a partir de un origen? Pues porque tenemos que tener un punto de referencia, ¿no? Porque si lo voy haciendo entre el primer tramo y luego de ese tramo al siguiente tramo, puedo acarrear errores. ¿Errores de qué? Errores de aproximaciones. O sea, se van quedando pequeñas cantidades de la distancia, ¿sí? Y entonces ya me va moviendo la posición de los puntos que me forman la curva de nivel. Por eso siempre lo hago a partir del origen, que es, es la forma más correcta de hacerlo. Entonces tengo 0 y hacemos la diferencia de 100 menos 99.145. ¿Quieren utilizar su calculadora para que no se les desgaste su memoria, su cerebro? Adelante. ¿Sí nos da eso? Sí, profe. Ok. Y las siguientes son constantes porque son de 1 metro, entonces ya no lo necesito hacer, simplemente le tengo que sumar 1 metro, luego otro metro, para que me dé 2, otro metro, otro metro, otro metro, y hago el total del desnivel. Acuérdense que es la distancia del
destino menos el origen. Entonces, hagan la diferencia de 100 o 105, 827 menos 99, 145. Sí, da eso, profe. 6.682. Ya que tengo entonces el desnivel, vamos a determinar la pendiente con esta expresión. Y aquí lo tenemos, ¿verdad? Entonces tenemos ya el desnivel, que es la diferencia de las cotas entre la distancia y me dio esta pendiente positiva. Se le pone el signo. Verifiquen que sea correcta la pendiente. Sí, está bien. profe. Bueno, entonces la coloco aquí en esta parte. Ya tengo la pendiente y ahora la incógnita es dónde se encuentra la posición, ¿verdad? Sobre la planimetría de la cota 100, de la 101, 102, 103, 104 y 105. Estas no se utilizan para la configuración, solamente las cotas redondas. ¿Qué hago entonces? La primera, pues ya tengo aquí despejado que la longitud es el desnivel entre la pendiente. A ver, hagan la primera, que es 0.855 entre la pendiente. No oigo voces, ¿a poco Sí, está? está bien, profe. Bueno, sale 10.056, pero Sí, se queda el 6. siempre manejamos valores al centímetro. ¿Eh? Valores al centímetro. Lo vieron ahí, ¿no? También cuando en una de las clases los valores en la cuestión de los desniveles los dan al centímetro. Para cuestiones constructivas, es como si les digo que le digan al operador de un trascabo, oye, córtale, pero quiero que lo cortes así como las cortadoras de jamón o de queso, milimétricamente. No, pues ya les digo, ya saben a dónde nos van a mandar los operadores. No, pues ¿cómo crees? Pues, si el hueso de mi cuchilla, ¿cuánto mide? Entonces siempre para cuestiones constructivas ¿verdad? El uso de la maquinaria son al centímetro. ¿Cuándo? A ver, aquí les voy a hacer una pregunta muy importante, porque a lo mejor les va a tocar trabajar ahí. ¿Cuándo voy a utilizar valores al milímetro? ¿En qué, por ejemplo, en qué tipo de industria voy a utilizarlo? Cuando esté construyendo qué. A ver si saben, a ver si le dan. No una carretera, no un edificio, ¿no? Puede ser Es- en yacimientos quizás de petróleo o algo así. No, no, pues ahí para qué. No, básicamente no. A ver, otra vez, a ti alguien les da. Túneles Quizás de sanitaria tubería. por el tamaño de los ductos y toda la red que puede No, llevar. no, tampoco, tampoco. A ver, alguien más. ¿Les Para lo de gustan? minería. No. ¿Les gustan los autos? Pistas. ¿Sí? ¿Sí les gustan los autos? Sí. Sí, Eh, ¿Han visto en documentales o ahí en el noticiero, luego pasan plantas trabajando, ¿no? Está la maquinaria trabajando. ¿Qué tipo de maquinaria es la que está trabajando? Robótica. Son puros robots. Exactamente, son puros robots. ¿Y sobre qué están montados los robots? Ah, solo sé que son brazos, pero no sé, nunca lo he visto. Ah, sí, están montados en una pequeña plataforma. Pues no puede estar suelto, ni modo que floten. Hasta no hemos llegado a esa tecnología. Están sobre plataformas los robots. Entonces, son de tal exactitud, porque tienen que poner un tornillo exactamente en una posición. ¿Están de acuerdo? No se va a equivocar y la va a poner en una llanta, por ejemplo. No. Son de tal exactitud que el control de esas plataformas donde se montan esos robots se tiene que estar controlando continuamente. No creo que es una plataforma así como un corriente de concreto, no, no, no. Sí son de concreto, muchas son de acero, pero acuérdense que hay elementos que se desgastan, igual que el concreto y el acero se desgastaría. Entonces, esos cojinetes se tienen que estar controlando continuamente porque se desnivelan o se desgastan.
Y al desgastarse, el robot ya pierde la calibración, ¿no? Ya cuando es muy importante. Entonces, ya se vuelven a reajustar y los robots vuelven a trabajar de forma correcta. Entonces, ahí sí, es una nivelación de precisión la que se debe utilizar y pues, se tiene que hacer al milímetro, ¿sí? Al milímetro. Bueno, entonces ya entendieron la primera parte aquí, que entonces ya encontré la posición de este primer punto que me representa la cota, ¿sí? Número 100. La siguiente, pues es lo mismo. Voy a tomar el siguiente desnivel entre la pendiente. Entonces, esto lo meto aquí a mi memoria y en cada caso voy a ir dividiendo. Verifiquen la siguiente. Ya saben utilizar la memoria de su pequeña computadora, que es una calculadora. Sí, ya. Ay, qué bueno. ¿Está complicado? No, No, nada más era usar la flechita. exactamente. Pero luego no hacemos caso cuando dice, antes de operar, lea el instructivo. Pues no, no lo hacemos. La siguiente. Todas están correctas, profe. Ok, todas están correctas. ¿Y es suficiente tener solo un punto para formar la curva de nivel 100? ¿Me da algo? No. Entonces tengo que en un polígono ir, ¿verdad? Interpolando línea por línea. Ya tiene, aquí está la primera línea. Luego voy a interpolar la siguiente línea. Primero el perímetro. Ya me resultó otra 100, ¿sí? Ya tengo 2 puntos que me forman la cota 100. Voy a la otra línea. A lo mejor ahí me aparece o no me aparece, no sé. Eso, la disposición. Pero si no creo que sea suficiente con 2 puntos para formar la curva de nivel, pues entonces tendré que generar otra más. Y necesito que la distancia y necesito la elevación. Y este es otro punto intermedio que yo debía haber considerado. ¿Qué les da, verdad, a entender que necesitan más puntos para formar más líneas e interpolarlas? ¿Qué les da? O sea, ¿cuál es el criterio que aplican? La ¿Cuál? lógica. A ver, otra vez. Pues la lógica. No, la lógica no. Se llama, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Así, Observación. Observación. y la observación. Pues yo en el campo luego visualizo dónde está mi polígono, una línea. Si yo veo en mi línea que hay muchos cambios de pendiente, entonces, ¿qué hago? No. Entonces, ¿qué dice? Que a lo mejor esta misma línea tiene varios cambios de pendiente, entonces ubico la posición de esos cambios de pendiente y ahí voy a obtener la elevación de esos puntos. Entonces, esta línea la voy a dividir y voy a interpolar por tramos. ¿Sí? Por tramos, ya que a lo mejor aquí baja y luego vuelve a subir a otro punto, etcétera, etcétera. Entonces, eso se lo da la observación. El archivo que les mandé tiene cerca de 90 puntos y yo los posicioné a cada uno. ¿Qué les di? Les di el primer punto, un solo punto, ¿sí? Y como todos esos puntos ya estaban amarrados con la estación total a una sola orientación, que es hacia el norte magnético, entonces yo les formé, hagan de cuenta, un sector, ¿sí? Hagan de cuenta que aquí puse a una brigada y le marqué la línea, así, la trayectoria así imaginaria, te digo, desde la reja hasta la malla, aquí, o lo puse aquí, y le digo, desde la reja hasta la reja y hasta la malla. Y luego me va a poner otra línea, igual, toda la trayectoria, luego otra línea, en el otro sentido, ¿sí? Y les puse 5 líneas y les dije, al menos deben de ser 80 puntos en esas 5 líneas, al menos 80 puntos. Pero ustedes van a considerar de esas líneas cuántos quiebres tiene el terreno y se va a incrementar de los 80 puntos, no pueden ser menos de. Entonces, a algunos les tocó una parte donde aquí habían tirado material con camiones que se le llama acamellonamiento. Entonces, se formaba, hagan de cuenta que se formaba esto. Entonces, ahí, tan solo en 15 metros, utilizaron hasta 20 puntos en una línea.
20 puntos en una línea. Por eso lo tienen que ir considerando. Y cuando formaron sus curvas de nivel, claramente se veían ahí las concéntricas, los cerritos aquí, y luego otro cerrito donde había tirado material otro camión de volteo. Entonces, eso se los da la observación. Y si por flojera no lo hacen, entonces cuando lo quieran formar y lo lleven a un proyecto, van a decir, oye, aquí yo tengo un espesor de corte de 7 metros, por ejemplo, sí, ya real. Y en mi plano, según mis curvas de nivel, solamente tengo 5 metros. ¿Qué pasó? Ay, el que hizo el plano cometió muchos errores. Sí, cometió muchos errores, definitivamente. Bueno, entonces, es muy sencillo, ¿sí? Aquí metería la línea, nuevamente, la de 2 a 3. Aquí vuelvo a poner 2, 105, 827. Aquí 0, aquí 0. Y luego el valor de 3. ¿Y cuáles son las cotas redondas que están incluidas entre el punto 1, 2 y el punto 3? Y hago lo mismo. Determino su desnivel, su pendiente y calculo la posición que debe de tener. ¿Ya lo entendieron? O sea, es sencillísimo, pero tedioso, laborioso. Sí, eso es laborioso. Muchas veces lo fácil, lo confundimos con o lo difícil lo confundimos con lo laborioso. No quiere decir que sea difícil, simplemente que tiene mucho, ¿verdad? Mucha talacha, le llamamos, ¿no? En el argot común ahí en la S. Bueno, entonces, paso al archivo de AutoCAD para que vean cómo quedó una configuración. Sí, profe. Bueno, Sí. vamos. Déjenme habilito el archivo de AutoCAD, listo. Y ahí va para ustedes. Aquí está. Bien. Vean, ya de cada una de las líneas que se hizo el cálculo matemático, allí talachita, entonces me doy a la tarea de formarlo en el polígono. Este es el polígono, es el polígono. Inclusive ese polígono, miren, le generé su cuadro de construcción, aquí está. Es una poligonal que hicieron y que se le determinó sus elevaciones. Aquí está todo. El cuadro de construcción nunca les va a manifestar la elevación, ¿eh? No, ahí no se puede hacer eso. Entonces, voy a la línea 1, 2. La primera cota redonda se obtuvo a 9.94, ¿sí? Y yo la posiciono. Ok, ya ahí está. Ahorita vamos a ver cuáles son. La siguiente cota redonda a 24.15. La siguiente a 38.66. Todas. Esta fue una configuración, como es un terreno muy plano, entonces no vayan a entender que cota redonda, usted dijo que la cota redonda no tenían decimales, sí, pero es una cuestión académica que no puedo llevármelo yo allá al cerro del Chiquihuite, porque pues así como está la situación, a lo mejor regresan hasta sin zapatos, ¿no? Pero no porque se los roben, sino porque se les desgastaron en el trayecto. Sí les han robado aparatos, ¿eh? Los atracaron, les robaron un tránsito mecánico a una brigada, allí al final de la avenida del IPN. Ahí los dejaron sin balizas, sin plomadas, les robaron todo. Bueno, cooperaron para la mota, bueno, para el resistor, ni siquiera marihuana fumaban esos gentes. Entonces, aquí está, miren, aquí estoy esquematizando las cotas, ¿sí? Cotas. Estas son las cotas, ¿verdad? Madres, estas son las madres, las maestras o las curvas gruesas. Y se encontraron aquí las intermedias que están a cada 20 centímetros, 20 centímetros. De esta línea, ¿cuántos puntos encontré? Entonces están todas. Aquí tengo una 317, aquí tengo una 316, una 15 va descendiendo. ¿Qué quiere decir que esta es la 16 punto cuál? ¿Esta cuál es? La 80. Esta es la 1580, esta es la 1560, 1540, ¿sí? La 1515, etcétera. Luego nos vamos para
de 3 a 4. Fíjense, ahí curiosamente de 3 a 4 no hay ninguna. No hay ninguna. Pero de 4 a 5, vean cuántas se encontraron. ¿Cuántas? Todas estas. Y ya se marcaron cuáles son las curvas maestras, las curvas madres o maestras, ¿sí? Son estas. Se culmina con el perímetro y luego dice, ¿y cómo decido o cómo sé cuáles son las líneas, por ejemplo, aquí, diagonales que me sirven para poder interpolar? Porque si yo interpolo de 1 a 3, pues a lo mejor encuentro información, pero muy poca o nada que me sirva. De 1 a 4, pues a lo mejor lo mismo. Siempre tengo que ver cómo, ya empezarme a imaginar cómo son las curvas de nivel. La primera fue que me imaginé que a lo mejor la curva, la 318 y la 318 sería una recta, ¿no? A ver, imagínensela, que sería así, prácticamente. Si no tuviese esta información, me la imaginaría yo que se une la 18 con la 18. Ahí está. A lo mejor un poquito medio borrachito, y ahí voy, ¿no? Y llego a la 18. Pero cuando entonces definí cuáles son los lados que tengo que interpolar para encontrar información, resulta ser que la curva de nivel no era de esa manera, sino que ya encontré la posición real de la 318 y tienen esta forma la curva. Ahí tienen esta forma. Y así voy a unir todas las demás. Entonces ya se ven y tengo 4 puntos. Si tuviera mucho más puntos, si tuviera acá otra línea, encontraría la posición de aquí y sería mucho más exacta. Bueno, pues aquí ya se va viendo cómo se va formando ya cada una de las curvas de nivel. Las rojas son las curvas maestras, las amarillas son las curvas intermedias o accesorias, les llaman ahí en un texto. Entonces ya se va formando. ¿Cuánta talacha tiene? Mucho. Pues esto lo hacía uno a mano. Todo lo hacía uno a mano, estas curvas de nivel. Y finalmente, ¿cómo queda el plano de las curvas de nivel? Ahí está. Así queda el plano de las curvas de nivel. Después de quién sabe cuántos cafés y desveladas que ya terminé, ya las hice, se me dañó mi plano porque no tiré la tinta y ya quedó mi plano de curvas de nivel. Ahí está. ¿Preguntas? Y ya vimos cómo se realiza esto. ¿Quieren que lo hagamos de nuevo? Aquí tengo el archivo. ¿Quieren que lo hagamos? ¿Un recordatorio? Pero que en civil. Sí, profe. Órale, pues. Entonces nos iríamos a Civil CAD, puntos, terreno, y nos vamos a importarlos. Y necesito ver la forma que tiene. Dejen ver el archivo. El archivo tiene NYXZ. NYXZ. Así está el archivo. NYXZ, correcto. Entonces le digo que sí. Y la voy a buscar. Vamos a buscar. Ejercicio clase, perfil, no. Vamos a ver. Práctica 16. No está ahí. Aquí está. Es mire. Configuración top 0.2 metros. Pero lo puse donde mismo, ¿verdad? Pues ahí no me va a funcionar porque se me traslapó. Déjenme abrir una hoja nueva. Civil CAD, simetría, perdón, puntos, terreno, importarlos. ¿Correcto? Ahora sí nos vamos aquí está. Ahí están los puntos. Rápido, ¿no? Ya están capturados. ¿Qué hacemos? Una polilínea. Déjenme volver a activar esta. Ok. Este es un polígono tradicional por ángulos internos. Vean el recorrido, ¿verdad? Que es hacia la izquierda. Ahí está. Luego, vamos a quitar este de aquí. De ahí nos vamos a generar su cuadro, que es lo que tenían que hacer ustedes también con el ejercicio que les mandé. Civil CAD, cuadros, construcción. Entonces le voy a dar un punto interior.
Ahí está. Número de decimales, vamos a darle 0. Siempre vuelve a su forma original, acuérdense. Hay que estarlo modificando. 0. Ok. Aquí la dirección no es horaria, sino es contrahoraria. ¿Sí? Contrahoraria. Que inicie en el 1. Correcto. Y le voy a dejar el cuadro 1, acuérdense, perdón, el cuadro 2. Voy a dejarle el cuadro 2 que tiene menos información. Indico la posición del vértice inicial, es el que tiene 500, 500. Ok, sí. Y aquí ya está. Aquí ya después lo voy a editar y colocarle bien la información, igual en esta columna. Ahí está la información. Vamos ahora a CivilCAD. ¿Quién me ayuda? Porque yo sufro de la memoria. ¿Ahí? Nos vamos a altimetría. ¿Ahí? No, sí, no. Nos vamos a perfil. No, espérese. No, no Era voy a... No, triangulación. sí es en la altimetría. Era Ahí en está. triangulación. Ahí estoy, ¿no? Ajá, y luego terreno. Ok. Como puntos, nada más le voy a aceptar. Seleccione los objetos con esos. Ok, encontró 5, pues está correcto, ¿verdad? Le damos Enter. Distancia, sí, también correcto. El ángulo, también. Y vean, ya según la información que tiene CivilCAD, cuáles son, por qué me propuso así la triangulación y por qué no me la propuso de esta otra forma, ¿no? Porque dice, de la otra forma no te va a servir la información porque no vas a encontrar datos que te vayan a ayudar a encontrar las curvas de nivel. Por eso ya la hizo. Bueno, ya que está ahí, nos vamos nuevamente a CivilCAD. Ubicada, Sí, altimetría, viste, altimetría. ¿Qué curvas de más? nivel, Curvas de nivel. terreno Y ahí y le damos clic. Ahí ya construimos a punto 2 y entonces punto 2 por 5 me da 1, correcto. A capas de la... ¿Quieren que les cambiemos el color a las capas? Pues no sé qué color tengan. Sí, póngale azul. ¿Azul? Sí, azul. Un azul clarito, ¿no? Porque es la delgada. Azul claro y azul fuerte a la gruesa. Oye, un agua como que ya estamos pensando que nos vamos allá a Cancún, ¿no? Ahí está. Y luego las fresa, color, le ponemos un azul marino, ¿no? Sí. ¿Está bien o le ponemos más intenso todavía? ¿Ahí? Ahí porque... Sí. No, uno antes, ¿no? Porque si no, no se va a ver tan bien. La corregimos, ¿no? La corregimos. Entonces, Un azul rey, el que le proponen ahí. ¿ese es azul rey o menos rey? No, el que está, el que está abajo. Pues sí, abajo hay varios. No, ese. El Ese. que ya tiene. ¿Este o este? No, No, ese está bien. Bueno, ya. Ese está bien. ok. Quedamos que es el factor de curvatura 7, número de subdivisión es 5, longitud mínima 0.1 y le damos, ok. Y dice, a ver, marca los cuáles son con todos esos. Y ya nomás le damos enter, ¿verdad? A ver qué pasó ahí. No sé si se perdieron, no sé qué pasa. ¿Qué sucede? Déjenme pasar a la otra. Eh, ¿Qué pasó? Pasa de que como esos archivos los estoy use, se me dañan, pero ya tengo por ahí ya encontré los originales. Entonces, no sé si ven esa pantalla, ¿la pueden ver? sí, Sí. Sí. Esa es la que tenía originalmente y esa es la que acabamos de generar. Tal vez no se seleccionó todo, ¿no? Tal vez. Pues lo regresamos, ¿no? Pero sí, ahí está la triangulación. Entonces, CivilCAD, altimetría, curvas de nivel, terreno. Quedamos que sí, correcto, todo. ¿Listo? A ver, vamos a seleccionar todo. Ahí voy. Ahí está todo. Me dice que nomás encontró 3. Vamos a darle enter. Ahora sí. Ahí está.
Está medio rara, no se ven medio raras las curvas de nivel. Está como ese plano de ahí de San Felipe, así, cosas raras. Ahí el que las hizo va a decir, nah, pues las hizo un arquitecto, sin duda, ¿eh? Si no hay más. O las hizo una arquitecta, una diseñadora gráfica. ¿Qué nos faltaría aquí? Anotarlas, ¿verdad? Altimetría. Bueno, a ver, vamos. Vamos a recordar un poquito, ¿no? Porque yo creo que ya se les olvidó. ¿Qué escala le voy a dar? Estoy utilizando el mismo formato, 60 por 45, disponibles 39 en el sentido horizontal y 33 en el sentido vertical. Voy a medirla. O sea, a ver su calculadora, ¿qué escala le correspondería? Entonces, Una T, ¿no? no sé, es que yo no sé si usted ya lo definió, pero yo no puedo definirlo. Hasta lo voy a hacer, a lo mejor la que me manda es el sentido vertical. Vamos a calcularla. Lo voy a poner de aquí y le vamos a dejar también espacio a los textos. Ahí está. Ahí se lo dejo. Voy a repetirlo ahora en el sentido más de aquí a aquí. A ver, pónganle aquí en el sentido horizontal. Pónganle, vamos a ponerle 80. 80. Entonces la escala sería la magnitud de 80 entre punto 39. ¿Cuánto nos da? 205.13. No, tendría que ser la superior. Vamos a revisar la escala vertical. 206, ¿verdad? Serían, ¿cuánto le puse aquí? 80, le puse 8 más. Vamos a ponerle igual aquí 8 más, que serían 86. 86 entre punto 33. A lo mejor me va a dar una de 300. 260. 260. Pues vamos a dejar una escala 1 a 300, ¿no? Una escala de 1 a 300. Ya ven que ya recordaron, ya lo que se les había olvidado. Entonces, ahorita me va a pedir la escala. Entonces, cuando le digo Civil CAD, altimetría, curvas de nivel, anótalas, ¿verdad? Y dice la escala, pues le voy a decir que mi escala que voy a utilizar es 300 y me va a proponer el texto. Ay, me pone un Bien texto grande. que está bien grande. Le voy a dar Un 2, ¿no? 2.5, ¿no? Es muy un 2. Vamos a darle la mitad. Vamos a ver cómo sale con un 4. Va a salir bien grandote. No, vamos a ver ahorita. Porque en metros sí, decimales no, porque son las curvas maestras no tienen decimales, las que yo formé, que no anote las delgadas. Y ahora sí, vamos a ver cómo, que anote aquí. ¿Están bien, no? Porque si le hubiera dado un texto mayor, me hubiera sido como el vértice, miren. Y como que dicen, oye, no, pues si no es el vértice, ¿por qué le das tanta importancia? Esta. Y que como que ya estamos cerca de Navidad, ¿no? Pues vamos a ponerle más numeritos. Ahí está. ¿Me falta otra? Pues esta ya la puedo interpretar así, ¿no? Ahí está. Pues ahí estaría ya mi plano de curvas de nivel. Vean, ¿cuánto me tardé? Pues realmente nada. Lo que capturé de la información. Pues ahí está. ¿Y cuánto me tardaría? ¿Ya vieron cuántos puntos resultaron? Ay, sí, es cierto, miren. Cuando lo hice de forma manual, que, a ver, déjenme pasar la ventana esta aquí, si es esta, y yo, ¿verdad? No encontramos nada de información sobre esta línea, pues aquí sí se corrobora que no hay información, vean, no hay ninguna curva de nivel que toque esta línea, y también, pues es la que acabamos de procesar, que es del mismo archivo. Ahí está, también no hay nada de información, pero de esta, ¿cuántas resultaron? ¿Y de esta cuántas resultaron? Si me hubieran dicho hoy que configúrala a cada 10 centímetros, pues sí, yo saco la información para encontrarlas y ya cuando le mande la factura decir, oye, no, pero ¿por qué tan caro? Pues tú me pediste, no me preguntaste el precio, pues ahí está, ¿no? Pues con esto concluimos. Claro que puede venir un ejercicio de interpolación, ¿no?
un polígono sencillo, a lo mejor 3 lados, y que la interpone en el perímetro, ¿no? Y que encuentre las cotas redondas ahí según me pida el ejercicio. No les voy a pedir que se pongan a dibujar, porque pues ya vi que aunque los enseñan nada más a dibujar, ¿con qué me dijeron? ¿Con qué dibujan? ¿No dibujan? Me dijeron que con puntas de obsidiana y rocas, Con cinceles, profe. o con maceta y cincel. Ah, no, ojalá fuera con maceta y cincel, serían ustedes todos unos artistas. Con mis colores mapita, profe. Ah, bueno. Ya ni hay de eso, ¿sí? ¿O sí hay todavía? Debe haber, bien caros, pero debe haber. Pues a lo mejor. No, caros los que usan para las cuestiones de expresión gráfica. A mi hija le pedían de esos colores, pero no creo que le pedían, pues trae uno de 24. No, Uno de Norma. hay unos gigantes, ¿no? Pues, 2, 3 mil pesos los colores. Ay, sí, dibujar es caro. Sí, están muy caros. Y luego que Por eso mejor compra ingeniería que civil. aquello y que el otro. No, ya cuando se me juntaba la factura de cada quincena, digo, no, hombre, mejor vete a estudiar ingeniería civil. Ahí no vas a gastar tanto. Por eso aquí Va a andamos, pagar profe. mejor. Sí, cada quien, pero cada quien sus gustos, ¿no? Y sus aptitudes. Bueno, díganme, ¿qué más hacemos? ¿A ustedes les pedí que consiguieran una carta topográfica? Sí, ¿Y ya la pudieron bajar? ya. Yo no. A ver, yo tengo una donde tengo los ejercicios, déjenme ver. ¿Por qué no? ¿Por qué no las puedo bajar? Aquí yo tengo, por ejemplo, tengo una de Puebla y tengo una de mi pueblo, de allá de mi ciudad de Arandas, Jalisco. Es que a la hora de darle para descargar me parecía que era un error y lo intentaba varias veces y ya no me daba la opción. No sé, de hecho le mandé un mensaje porque no podía, pero ya no me contestó. No, porque hay 2 tipos de archivo que puede bajar usted. Ahorita Está le en voy a... PDF. ¿Perdón? Bueno, yo lo descargué una del Edén, así decía, y la pude descargar en PDF. Sí, también la puede descargar en PDF, pero hay diferentes formas. ¿Conocen el archivo GIF? GIF. Sí, Sí, También en ese tengo de hecho, 3 tipos de archivos. Déjenme, a ver, voy a abrir el de mi tierra. Deje que se abra y se los presento. La tierra del tequila. Bien, ahí está. Es una parte que allá casi todo plano, muy plano todo. A ver, vamos a verlo. Pues, esta es una de las cartas. Ahí es una zona que se llama Presa Nueva de Jalpa. Entonces lo que quería era que tuvieran comunidades. Hay muchas comunidades, aquí son predios. Y por ahí tengo uno de una comunidad de allá donde acusan mucho que son los huachicoleros, allá en Puebla, en Tepeaca. ¿Alguien conoce Tepeaca? Tepeaca no, pero Guachicolero sí. No, no, profe. Sí, guachicoleros sí conozco muchos. Y eso de los guachicoleros, yo salía mucho a las comunidades. Yo todavía no lo entendía, pues está uno, pues, no digo que tontito, pero y pues no anda uno en eso. Y veía que en muchas comunidades tenían muchos garrafones de gasolina. Y precisamente fui a Tepeaca porque estuvimos ahí en Tepeji de Rodríguez, que es una zona donde hacen mucha explotación de mármol, y nos introducíamos a las comunidades y donde quiera te vendían gasolina. Donde quiera había gasolina y pan. Porque había muchas casas donde horneaban el pan, muy rico, por cierto. Y ya no sé qué olor ganaba, si el del pan o el de la gasolina. Pero sí, tiene años y años, 20, 30, 40 años que se da esto, ¿eh? No creo que es esto nuevo.
Ya ahorita porque pues, ya se llevan barcos completos de combustible, ¿no? Así los ordeñan. Ya ni llegan a México. Desde altamar los desvían y quién sabe dónde acabarán esos barcos. Ah, pero sale bien rentable. Sí, imagínense si no es rentable. Creo que hay más gasolinerías que farmacias. Pues sí. A ver, dudas. Ahora, pocos participaron. ¿Los demás que tienen frío? Y sueño. Sí, ¿Por qué? profe. Otra vez yo estoy acá en Pachuca, tuve que venir a ver unas cosas y me estaba haciendo un calor y ya acababa Eso que está de... nublado, hace un buen de calor por fin de mañana. Sí, va a llover. Aquí llovió bastante ayer, cayó una tormenta otra vez y ahorita exactamente cuando estaba empezando la clase, terminó de llover y ya se quedó fresco. Bueno, ya al rato me regreso otra vez a la ciudad. Pues con esto cerramos la unidad número 4. ¿Con qué vamos a iniciar? Les voy a explicar ya de la unidad número 5 las coordenadas, el tipo de coordenadas, las coordenadas geográficas. Ahí voy a hablar un poquito de las coordenadas UTM y vamos a hacer un pequeño ejercicio con una de las cartas topográficas de las que tengo. Yo les decía que si que querían o podían bajar alguna de las cartas para que también ya tengan idea de qué información contiene, ¿no? Al final de cuentas. Pero nosotros va a ser muy básico. Tenemos que encontrar las coordenadas de los puntos. A final de cuentas, en los proyectos que encontramos, encontramos coordenadas y con las coordenadas que obtenemos a través del problema inverso, obtenemos distancias, obtenemos las direcciones que son los rumbos y con los rumbos obtenemos los ángulos que nos estén solicitando, ¿no? Y si son polígonos cerrados, pues encontramos la superficie, método de determinantes o de matriz de Gauss-Jordan. Bueno, pues vamos bien, vamos bien. El día 2 nos quedan ¿qué? 2 semanas básicamente. 2 semanas nos están quedando. Yo voy a dejar la última sesión que sería la del día martes. El martes que es 15. Martes 15 para si tienen alguna duda previa al examen.